Bien, chicos, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Bien, hoy vamos a desarrollar el tema relacionado a los documentos por cobrar, pero en su parte práctica. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a anotarnos algunos puntitos necesarios para que a medida que vayamos avanzando, vayamos explicando también las características, el comportamiento, el tratamiento contable en diferentes circunstancias de los documentos por cobrar. Yo voy a utilizar, creo que pueden apreciar en la pantalla, esta hojita electrónica para explicar esos puntos y para luego irnos a la parte práctica. ¿Ya? Entonces, voy a anotar como título acá, va a ser una especie de chanchullo, obviamente, y la denominaré documentos por cobrar. Ahora, los documentos por cobrar, saben ustedes, son aquellos documentos de carácter mercantil que regularmente se utilizan en las transacciones comerciales. Cuando esas operaciones de carácter comercial son realizadas, digamos, al crédito y por el cual entre la fecha de la operación misma y la fecha de realización del pago transcurre un determinado periodo de tiempo. ¿Está claro? Entonces nosotros no vamos a hacer mucho énfasis en las características de los documentos por cobrar en su parte teórica, la forma de emisión, cuáles son, etcétera. No. Tal vez los mencionaremos, pero no en su forma, digamos, estrictamente teórico de cada uno de ellos. Eso se ha estudiado ya en contabilidad, no digamos contabilidad, en la materia de legislación comercial, ¿no? Entonces, sin embargo, podemos decir que entre los documentos por cobrar están, pues, los pagarés. Pagaré es un documento incondicional de pago, elaborado entre dos personas prácticamente. Uno denominado acreedor, quien es el que tiene el derecho de exigir el cobro de una suma determinada. Y el otro denominado deudor, que en esta relación se constituye en el obligado a cumplir con el pago de una suma determinada. Así de simple. Normalmente se elabora una especie de documento privado, o en su defecto se puede tener modelos prediseñados para llenarlos inmediatamente. Y por lo tanto surte efectos de carácter legal una vez que tienen las firmas correspondientes. Entonces, en el caso hipotético de que no se cumpla con el pagaré, este documento servirá pues como base para iniciar los procedimientos posteriores, ¿no? Un procedimiento posterior será pues protestarlo, luego tal vez iniciar un proceso ejecutivo, etc. No vamos a hacer énfasis en esos aspectos uno por uno, sino vamos a hablar de los documentos en general. ¿Está claro? Entonces veamos, creo que hay gente que esperando todavía para ingresar. Sí, hay. Ahora, otro documento son las famosas letras de cambio. Las letras de cambio son documentos preimpresos puestos en circulación por la administración tributaria, en el cual igual participan dos personas e inclusive tres. Las dos primeras será uno, digamos, el acreedor, el que tiene derecho de cobro, y
el deudor el que tiene la obligación de pago. Y habrá un aval en algunos casos, y ese aval es el que garantiza que esta letra se va a cancelar a una determinada fecha. ¿Está claro? Entonces tenemos esos documentos por cobrar. Ahora, en cuanto al aspecto contable y cuentas que vamos a utilizar. Entonces diremos aspecto contable. Vamos a mencionar las cuentas. Las cuentas a utilizar, vamos a utilizar, en este caso en particular para fines de explicación, a una cuenta genérica denominada, mejor dicho, documentos por cobrar. Entonces, esta cuenta es genérica, puede ser letras por cobrar o únicamente documentos por cobrar, haciendo referencia al pagaré, pero estoy utilizando en forma genérica. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, pueden utilizar letras por cobrar o documentos por cobrar para el pagaré. ¿No? A ver, lo aclararemos eso. Entonces, esto puede ser pagarés o letras. ¿Ya? Entonces, aclarando ese aspecto, ese documento por cobrar, repito, puede ser un pagaré o puede ser una letra. Ahora, como dijimos, es el respaldo de una operación al crédito. Entonces, cuando es al crédito, hay que tomar en cuenta cuál es el enfoque que hay que darle hasta su vencimiento. Entonces, en ese caso podríamos mencionar a la fecha de vencimiento, le pondremos para fines de explicación, o hasta la fecha de vencimiento. Hasta la fecha de vencimiento, la letra puede ser directamente cobrada. ¿Ya? ¿Qué significa directamente cobrada? Significa que una vez que llegó el vencimiento, el deudor se aproxima ante el acreedor y lo paga. O en su defecto, el deudor se aproxima ante el acreedor y le presenta la letra y este último lo paga. Entonces a eso diríamos y lo denominaríamos directamente cobrada. ¿Ya? Pero sin embargo, algunas veces el cliente y el deudor, principalmente el cliente, no corre riesgos, no va a ir a reclamarle al deudor, págueme. O a veces el deudor no se presenta directamente ante el acreedor y le paga. Entonces hay un margen y en ese margen ese documento puede ser antes de su vencimiento inclusive o en la fecha de su vencimiento que el acreedor entrega a un banco. ¿Ya? Y el banco se encarga de cobrarlo. Entonces, en ese caso hablamos de documentos en cobranza. O sea, acá no es, digamos, una situación en la cual tengamos que preocuparnos. Muchas veces por comodidad, las entidades o personas que efectuaron, digamos, venta de bienes o servicios al crédito, entregan a un banco para que ellos se encarguen del cobro. Y ellos, en este caso, los acreedores, se despreocupen de esa, digamos, de esa diligencia.
Pero sin embargo, ¿qué ocurre en otra situación? Supongamos llega el vencimiento. No se procede al cobro directamente. Tampoco se pone el documento en cobranza. Entonces, la empresa tiene que hacer, digamos, las gestiones pertinentes para su recuperación. Y diremos, anotándolo mejor, después de la fecha de vencimiento, le pondremos. ¿Qué sucede después de la fecha de vencimiento? Ya han pasado un día, entonces la gerencia tiene que instruir directamente que esa letra o ese documento sea clasificado como documentos vencidos. Se registrará en esa cuenta. Entonces diremos documentos vencidos. Eso significa que llegó la fecha de vencimiento y no pagaron. Entonces hay que ponerlo en documentos vencidos. Esto se puede hacer una diligencia todavía en estas fechas de tratar de cobrarlos. Directamente exigirlos o tal vez a través de un banco. Puede darse el caso. Pero si aún así no se puede recuperar, lo que hay que hacerlo es protestarlo. Se presenta a un notario de fe pública el documento y se procede al protesto. Ya, entonces en ese caso diremos documentos protestados. ¿Está claro? Entonces, sobre la base de este documento protestado, podemos iniciar el proceso legal correspondiente. Y en ese caso ya se denomina documentos en ejecución. Entonces, estos aspectos pueden presentarse en dichas operaciones al crédito y cuando las mismas fueron respaldados con algún tipo de documento mercantil, llámese pagaré o letras de cambio. Los documentos protestados se los realiza ante notario de fe pública, obviamente. Mientras que los documentos en ejecución ya se hace ante la jurisdicción ordinaria, es decir, ante los tribunales correspondientes. Entonces anotaremos su jurisdicción ordinaria. ¿Ya? Pero pondremos, anotaremos. Ese proceso se llama proceso ejecutivo. No es para que ustedes tengan información. En cualquiera de estos casos, cuando por ejemplo hay documentos en cobranza por un banco, el banco nos va a cobrar una comisión y cualquier otro tipo de gastos en los cuales incurra. Entonces acá los documentos en cobranza van a generar gastos de cobranza. Esos gastos de cobranza serán pues aquellos que los cobre el banco por su servicio o por el servicio que está prestando. Puede cobrar una comisión o cualquier otro
puede ser con reposición de formularios, etc. Esto lo cobra el banco. Anotaremos eso más, ¿no? Para que puedan entenderlo cuando estén estudiando. Cobrados por el banco, le pondremos. Listo, ahora está más claro. Cuando se presenta, bueno, volvamos al principio, ¿no? Habiéndose ya procedido a su cobro, obviamente ya no va a haber problemas. Pero, sin embargo, si es que hubiera la situación por la cual el cliente no paga después de su vencimiento, dijimos que lo llevamos a la cuenta documentos vencidos. Y en ese proceso aún se puede recuperar, ya sea directamente de esta forma o como documentos de cobranza pagando una comisión al banco. Se puede todavía cuando está acá, como documentos vencidos. ¿Está claro? Pero si no es posible recuperarlo, primero se procede al protesto. Y en ese caso, el notario de fe pública no lo va a hacer gratis, ese protesto. Nos va a cobrar lo que denominamos los gastos legales. Nos va a cobrar un arancel, porque ellos trabajan con aranceles. Son o tienen categoría de servidores públicos, pero no perciben, digamos, recursos o remuneración del tesoro. Entonces, ellos, por su servicio, cobran. No es un honorario, sino es un arancel. ¿Está claro? Entonces nos cobran ese arancel y lo denominamos gastos legales. Ahora, con ese documento ya protestado, podemos iniciar un proceso de carácter legal en la jurisdicción ordinaria. Ese proceso se denomina proceso ejecutivo. Igual, para iniciar el proceso ejecutivo hay que realizar algún tipo de desembolso. A eso lo denominaremos gastos judiciales. ¿Está claro, chicos? ¿Alguien tiene preguntas para poder aclarar o nos vamos directamente a la parte práctica? Ya pues, participen. ¿Está claro? Todo claro, licenciado. Muy bien. Licenciado. Excelente. Tienen que aprender al detalle algunas cositas y es mejor hacerlo de esa manera. Ahora, veamos este caso. Primero, estos documentos por cobrar, llámese pagaré o letra de cambio, puede ser en moneda nacional. Acá anotaremos. Puede ser en moneda nacional, eso representa una abreviación de moneda nacional. O en su defecto puede ser en moneda, a ver qué nos va a ayudar, en moneda extranjera. Muy bien, chicos, moneda extranjera. En moneda nacional es simple. En moneda extranjera, ¿cuál será la diferencia entre ambos? El tipo de cambio. Muy bien. Bueno, ahí también su mascota está participando. Licenciado, ¿y no habría algunos de estos documentos en UFBs? Ya. Buena pregunta. Hay un aforismo jurídico que dice: todo lo que no está prohibido es válido. ¿Ya? Entonces, lo regular en este tipo de operaciones es en moneda nacional o en moneda extranjera. No mencionamos estrictamente en UFBs, sino indicamos con mantenimiento de valor en relación a las UFBs. Entonces, no está prohibido, puede hacerse también en UFBs.
¿Está claro, chicos? Pero eso no lo diremos en UFB, sino cómo tendríamos que anotarlo. A ver, ¿quién me va a ayudar? Con mantenimiento de valor. Muy bien. En moneda nacional o en moneda extranjera, esto que sea uno solo. Acá pondremos. O con mantenimiento de valor. Excelente. Ahora ustedes saben que el mantenimiento de valor puede ser en relación a las UFBs, ¿sí o no? Como también puede ser en relación a una moneda extranjera. Entonces no es problema. Si no está estrictamente, digamos, mencionado, repito, hay que aplicar el aforismo jurídico de que todo aquello que no está prohibido es válido. Ahora, la diferencia es, como su compañero decía, entre una operación en moneda nacional y otra en moneda extranjera, la diferencia no es el tipo de cambio, sino cuál es. Aquello que denominamos la actualización monetaria o reexpresión monetaria. ¿Está claro? Esa es la diferencia, la reexpresión monetaria. Entonces, en este caso en particular, cuando es con moneda extranjera, ustedes saben, se utilizan las cuentas adicionales, llámese diferencias de cambio, ¿sí o no? Y en el caso hipotético, cuando sea con mantenimiento de valor en relación a las UFBs, ¿qué cuenta voy a utilizar? Mantenimiento de valor, licenciado. Muy bien, entonces ustedes están pues muy bien encaminados, se dan cuenta. Ese tipo de situaciones, bueno, nos alientan a seguir adelante. Hay mucho que explicar. Entonces, diremos cuentas adicionales. Para el control de este tipo de transacciones. Primero, como ya lo dijo su compañero, diferencias de cambio. Y otro, mantenimiento de valor. Y ustedes ya saben en qué circunstancias se utilizan todas estas cuentas con la explicación teórica y estas cuentas adicionales cuando es una situación diferente a la moneda nacional. Vamos a hacer nuestro primer caso práctico, siempre partiendo de un asiento origen. ¿Claro? Para ello nos anotaremos lo siguiente. 1. Eso va a ser nuestro ejercicio. Oh, yo creo que no está bien que vaya ahí. O quizás sí, o quizás no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya haremos unas acá. Cada aumentaremos. Si no están anotando, no se preocupen. Al final les voy a pasar los ejercicios. O el ejercicio en esta misma, o en este mismo formato. Entonces pondremos acá caso práctico. Ya, el primero que sea en moneda nacional, hacemos todo el seguimiento. Ya, entonces vamos a anotarnos ahora sí. Primer dato. Se efectúa la venta de mercaderías al señor Pérez. Pérez siempre ha sido nuestro, en todo caso, desde mi época, siempre ha sido el personaje de los ejemplos. Y don Juan Pérez siempre ha sido, ¿no? Entonces efectúa la venta de mercaderías al señor Pérez. ¿Por cuánto quieren? ¿Cuánto? Un número aleatorio que sea por encima de 50,000. 70.500. Ya, 70,500.
por bolivianos 70.500. ¿Quién, le pondremos, quién nos cancela el 40% en efectivo y por el saldo nos firma una letra de cambio a 45 días plazo? ¿Está claro? Entonces este va a ser nuestro primer datito adicional. De esta manera. Ya. 2. Lice, le falta una S. A ver, se efectúa la venta de mercaderías al señor Pérez por bolivianos 70.500, quien nos cancela en efectivo y por el saldo nos firma una letra de cambio a 45 días plazo. ¿Qué falta decía? Una S. Es que ahí dice quien no cancela, dice. Una S, quien no cancela, sí, podría interpretarlo mal. Quien nos cancela, está bien. Entonces en el 2 es la primera situación. Le pondremos, ¿les parece 2A? 2.A. Ya, sí, creo que está mejor. Llegado el plazo, le pondremos el señor Pérez cancela su obligación. Dos B. ¿Cuál sería 2B? Llegado el plazo, el señor Pérez, ¿cancela o no cancela? No cancela su obligación. Pondremos 3 nomás. ¿Cuál sería el 3? Se procede al cobro de la letra a través del Banco Unión. Tres A, que sea. El banco efectúa el cobro de la letra y nos cobra una comisión del, a ver, ¿cuánto sería el 70 o 60% de 70.500? Una ayudita. ¿Qué sacamos acá? Estamos en hoja electrónica.
45.000. Ya. Como dijimos en la parte teórica, cuando el banco nos presta el servicio de cobro, nos cobra obviamente una comisión. Cuando el importe es mayor, la comisión es menor. Y cuando el importe es menor, la comisión es mayor. Entonces, en este caso, diremos, nos cobra una comisión, a ver, del 2%, le pondremos. Del 2%, no se dice anual porque esto es comisión sobre importe fijo. Cuando se dice anual, semestral, etcétera, cuando es interés, en este caso no se confunde, es comisión. Y bolivianos, digamos, 15 por concepto de formulario. Ya. Entonces, esta primera situación es cuando el banco nos presta el servicio de cobro. Ahora veamos la cuarta situación. Llegado el plazo, el señor Pérez no cancela su obligación. Está relacionado con el 2. ¿Ya? Como no cancela su obligación, entonces se procede al protesto. Entonces diremos, en razón de haberse agotado las diligencias de cobro, se procede al protesto de la letra. Por cuyo motivo, ¿qué ha pasado? ¿Quién le está haciendo gritar a su bebé? Por cuyo motivo se cancela a la notaría pública bolivianos, diremos 200 en efectivo, le pondremos, ¿no? Bien, hemos protestado la letra y en consecuencia no hemos podido recuperar porque hasta en este momento, aún cuando ya está protestada la letra, el señor puede pagar con los gastos, resarciendo los gastos, diremos, que nos ha ocasionado para protestar la letra, nada más. Pero no lo hace, tenemos que realizar nomás el procedimiento denominado cobro coactivo. ¿Ya? El cobro coactivo se lo realiza obviamente a través de un proceso judicial. Y todo eso vamos a iniciarlo sobre la base de la letra protestada. Entonces diremos sobre la base de la letra protestada se inicia el proceso ejecutivo contra el señor Pérez, ¿no? Es decir, iniciamos el proceso ejecutivo, presentamos ante el juez la letra protestada para que el señor Pérez pague su obligación. ¿Ya? Entonces, como el señor Pérez va a pagar, bueno, no él va a pagar, no ha pagado su obligación y se va a someter al proceso ejecutivo, para ello, para iniciar el proceso ejecutivo hay que pagar los aranceles en lo que es el Tesoro Judicial.
Entonces diremos, sobre la base de la letra protestada se inicia el proceso ejecutivo contra el señor Pérez, punto y coma, pagándose un arancel del, bueno, normalmente un importe fijo, digamos de un arancel de bolivianos le pondremos, a ver cuánto, ya 500 le pondremos, de bolivianos 500 en efectivo. Ya, entonces acá haremos una cosa, que aumentaremos un espacio. Bueno, nos estamos inventando, por si acaso, todo está saliendo de nuestra imaginación nomás. Pondremos 4.1. No, A. Con A estamos trabajando, ¿no? 4.A. Hemos protestado la letra y el señor Pérez nos paga la letra protestada. Pondremos eso. En la situación A. El señor Pérez nos cancela la letra protestada. Ya, éxito estamos aumentando. Entonces, ¿esto qué implica? Acá se acabaría, pero como no cancelan la letra protestada, vendría el 5 de 100. Entonces, ¿está claro? Entonces dice, sobre la base de la letra protestada se inicia el proceso ejecutivo contra el señor Pérez, pagándose un arancel de bolivianos 500 en efectivo, lógicamente esto en el Tesoro Judicial. 5A. El señor Pérez cancela su obligación. Esto puede generar intereses o no puede generar intereses, eso ya lo define el juez. Muchas veces genera un interés de carácter penal por incumplimiento y ese es igual al 3% anual. Ya, entonces eso, si es que se diera, se registra nomás como cualquier interés. En este caso, para fines de explicación de nuestro ejemplo, vamos a asumir que únicamente se recupera en este caso, el importe de la letra y los gastos correspondientes, ¿no? Entonces dice acá 5A, el señor Pérez cancela su obligación y los gastos relacionados al proceso. Listo. ¿Está claro? Creo que todos este ejemplito que estamos anotando es completito. La idea es entenderlo. La idea es registrar. Licenciado, Señorita, una preguntita, ¿de dónde ha sacado 45.120? el 60% es de 70.000, lo que nos debe. ¿Está claro o no? Dice, pero del 60% de 70.500 64%, sale ¿no? 42.300. Hay un error de typeos eso. 42.300. Sí, dice. Sí, un error de typeos. Se ha apretado el 6 y 3 indebidamente. Ah, claro, he apretado las dos teclas a la vez, así. Es que ha salido eso. Es 42.300. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay o no hay? No, licenciado, está claro. Ya, muy bien. Hagamos nuestro registro contable.
por la venta de mercaderías. Diremos efectivo y equivalentes. Puede ser caja, puede ser bancos, ustedes ya saben. No vamos a hacer énfasis en ello. Y diremos letras por cobrar o documentos por cobrar. Pero como acá hemos mencionado letras, diremos letras por cobrar. Algunos ponen a clientes. Otros únicamente letras por cobrar, porque las letras por cobrar no solamente puede originarse por clientes, puede originarse también por un préstamo, por otras cosas. ¿Está claro? Solamente vamos a anotar letras por cobrar nosotros. Como es la venta de una mercadería, esto estará sujeto al IT. Y obviamente abonaremos la cuenta ventas. Asimismo, débito fiscal, únicamente débito fiscal o puede ser débito fiscal IVA. Y luego impuesto ya, dístanme los importes, ustedes ya saben. $28,200, licenciado. ¿Ya está bien? Sí, licen. Ya, muy bien. Letras por cobrar al señor Pérez. 42.300. Impuesto a las transacciones. 2.115. Ventas. $61,335, licenciado. ¿Está bien? Sí, licen. Débito fiscal. 9.165. Impuesto será 2.115. Este es el asiento origen, ¿no? Entonces, este asientito nos va a servir para explicar todo lo que hemos mencionado en la parte teórica anterior. Entonces, ahora vayámonos al siguiente puntito donde menciona que el señor Pérez en el punto 2 habría cancelado su obligación. 42.300. El 2A sería, ¿no? Entonces, pondremos nomás 2. Situación A, el señor Pérez cancela su obligación. Acá está mal. La línea está mal. Ahora está mejor, ¿no? Ya. Si cancela su obligación, el señor Pérez, el registro será bien simple. Diremos 42.300 al efectivo. Claro. Y abonaremos letras por cobrar, señor Pérez.
Y obviamente las letras por cobrar al señor Pérez serán por el mismo importe, en razón de que está cumpliendo con su obligación a la fecha pactada. ¿Está claro, sí o no? Sí, licenciado. A ver, para ponerles a prueba, si hubiera sido en dólares, ¿qué tenía que haber hecho? Tipo de cambio. No es tipo de cambio. ¿Qué dijimos? La... Diferencias de cambio. Diferencia de cambio. Ya, pero ¿qué se llama técnicamente? No es diferencia de cambio tampoco. Actualización. La, Tasa de La conversión. la reexpresión conversión. monetaria. Reexpresión monetaria se llama. Y esa reexpresión monetaria puede ser por actualización, puede ser por mantenimiento de valor. No se olvide. ¿Está claro? ¿Qué debería haber hecho si era en dólares o en USBs? Tenía que haber hecho la... Expresión monetaria, licenciado. Ya, no se olviden, la reexpresión monetaria. Muy bien, sigamos adelante. Entonces ya hemos utilizado esta cuenta, documentos por cobrar, que puede ser pagaré o letras, en este caso no hemos utilizado letras. Si hasta su fecha de vencimiento se cobra directamente, diremos, o correremos este asiento. ¿Está claro? Entonces, si quieren directamente cobrada, podemos aclararlo ahí. Ya, no es glosa, son para fines de explicación, directamente cobrada. Y ustedes pueden anotar la glosa que corresponda. ¿No? ¿Cuál será la glosa? Para registrar el pago de la letra número tantos del señor Pérez, etcétera, etcétera. Esto creo que ya era B, no recuerdo muy bien, pero veamos. ¿Qué dice el inciso B? Ya, el señor Pérez no cancela su letra o su obligación. Y en el 3 se procede al cobro a través del Banco Unión. ¿Está claro? Entonces sería 2B. Entonces, ¿qué diré en el 2B? Diré letras en cobranza. El Banco Unión se va a encargar de cobrar. ¿Ya? Letras en cobranza. Contra letras por cobrar, señor Pérez. 42.300. O pasamos a letras en cobranza. Entonces, letras de cobranza es cuando no paga, o también puede hacerse letras en cobranza antes de su vencimiento para evitar vernos cara a cara con el acreedor. Se da en algunos casos, pero el procedimiento va a ser este. Se lleva a letras en cobranza cuando participa un banco para cobrar la letra, ya sea antes de su vencimiento, pero el plazo es hasta su vencimiento, obviamente, ¿no? O en el caso hipotético, como en el de este ejemplo, después de su vencimiento se le entrega al banco para que pretenda cobrarlo lo más antes posible, antes de hacer los procesos correspondientes. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí o sí? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora el banco nos va a informar cómo va la gestión de cobro. Si se ha cobrado, está creo en el punto 3, veamos. Se procede al cobro de la letra a través del banco. ¿Está claro? Entonces, esta es la parte sencillita. El banco ha cobrado. Entonces, vendría
esta situación. Como el banco ha cobrado por ese su servicio, nos cobra una comisión del 2% y 15 bolivianos por concepto de formularios. ¿Ya? Entonces acá también falta la S, estoy ahorrando S hoy día. Entonces, ¿cómo quedaría? El banco efectúa el cobro de la letra. Y por su servicio, le pondremos para que quede claro, nos cobra una comisión del 2% y 15 bolivianos por concepto de formulario. Entonces vendría el asiento correspondiente al punto 3. En el punto 3 diré pues efectivo y equivalentes. Y acá pondremos Banco Unión, nos va a acreditar en una cuenta corriente. Acá pondremos que sea en efectivo para que ustedes puedan entenderlo muy bien. Y aquí que sea caja nomás. Ya, ahora está más completito el ejemplo. Entonces diremos, abonaré letras en cobranza. ¿Cuánto eran mis letras en cobranza? 42.300. ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciado. Muy bien. Van a disculpar, me gusta molestarles siempre para ver si están atendiendo o no. Entonces, chicos, no nos van a pagar, es decir, el banco no nos va a acreditar los 42.300, sino es que nos va a cobrar una comisión, dice. Nos va a cobrar por concepto de formularios. Y ambos conceptos están alcanzados por el IVA. Entonces va a generar también crédito fiscal. Entonces diremos al debe. Comisiones bancarias o comisiones pagadas, no hay problema. Pondremos bancarias. Luego, gastos bancarios. Y dijimos, estos servicios están alcanzados por el IVA y nos van a pagar un crédito fiscal. O pero mejor dicho, nos va a generar un crédito fiscal. Ya, entonces. Ahora calcúlenme, ¿cuánto es la comisión bancaria? El 2% de 42.300. ¿Está bien 846? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y adicionalmente va a cobrar 15. Esto suma 861. Acá nos va a pagar 42.300 menos 861 bolivianos. 31.439 nos va a pagar. ¿Está claro? ¿Y las comisiones bancarias cuánto será? 87% de 846. Y los gastos bancarios igual, va a ser el 87% de 15 bolivianos. Ah, claro, está bien. ¿Y cuánto será el crédito fiscal? Será 861 por 0.13. Entonces, este es por el cobro realizado por el banco. Bueno, hay uno que había estado esperando, va a disculpar. Entonces, este es el cobro realizado por el banco. Y suma los 42.300.
¿Está claro, chicos? Sí, licenciado. No hay dónde perderse, ¿no? Ahora nos corresponde ver el punto 4. Este punto 4 al 5 lo vamos a dejar para la próxima clase, por favor. ¿Está claro? Esto para Está la bien, próxima licenciado. clase, porque no voy a poder avanzar, es un poco extenso. Pero como tenemos 5 minutitos para la siguiente práctica, que vamos a trabajar sobre lo mismo, pondremos acá tipo de cambio para que esto sea en dólares. ¿Ya? Entonces acá le pondremos, a ver, ya, 6.90. Llegado el plazo que sea 6.94. Se procede al cobro de la letra a través del Banco Unión. Entonces, acá que sea 6.95. Acá, el tipo de cambio que sea 6.96. Acá que sea 6.98. Que sea 6.99. Que sea 7.00. Y acá que sea 7.02. La operación en dólares va a ser esto, ¿ya? Para el ejercicio en dólares. Para que, bueno, obviamente... Va a ser el mismo procedimiento, los mismos enunciados, solamente va a variar el tipo de cambio. Y esto que sea en dólares, ya no va a ser en bolivianos. Para el ejercicio que esto se va a convertir en dólares para el siguiente ejercicio. ¿Está claro? Acá encimita anotaremos. Acá encimita ya. Importe de la transacción, por favor. Que sea, a ver, 25.500 dólares, que sea. Entonces, cuando dice se efectúa la venta de mercaderías al señor Pérez, que sea en 25.500 dólares. Con eso vamos a trabajar el ejercicio número 2, la próxima clase. Ahora, si quieren, ustedes pueden ir adelantando. Hemos hecho hasta el punto 3A. A ver, háganlo ustedes con mantenimiento de valor, cómo les va adicionalmente. ¿Creen que van a poder hacerlo, sí o no? A ver. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muy bien, hay que tener mentalidad positiva siempre, ¿no? No pueden decir no, porque antes de entrar al ring ya están noqueados y no está bien. ¿Está claro? Entonces van a hacerlo. Lo que vamos a hacer conmigo solamente es revisar hasta ahí. Chicos, quedamos acá. Esto los voy a mandar inmediatamente con el, a ver qué nombre le pongo. Documentos por cobrar, nomás va a ser. Hoja electrónica, documentos por cobrar. ¿Ya? Entonces, vamos a enviarles por WhatsApp. Y posiblemente tenga algunos problemas de asistencia a clases, atrasos, etcétera. Me van a disculpar. Porque, como ustedes saben, estoy en campaña. Soy candidato a la dirección de carrera. ¿No? Estas elecciones que se va a llevar a cabo el próximo 22 de junio. Al cual, obviamente, les invito para que
puedan ustedes acompañarme y apoyar, desde luego, en estas elecciones, ¿no? Mi participación en ello es, bueno, diremos más por un compromiso con la carrera. Yo ya soy docente tiempo completo, soy docente emérito, entonces es la máxima categoría que se puede llegar en la universidad como docente. Entonces, la dirección de carrera solamente es como les diría, una actividad administrativa. No espero mucho más, ¿ya? Entonces, esa es mi situación y por eso estoy terciando en estas elecciones y espero su apoyo. Muchas gracias, chicos. Inmediatamente les envío su caso para que puedan estudiar, revisarlo y tratar de hacer la práctica que estoy dejando. Entonces, que tengan un buen día. Nos vemos la próxima clase. Salvo que me pueda atrasar o me pueda faltar, me van a tener que comprender, repito, porque estoy en unas actividades que derivan de estas elecciones. ¿Está claro? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Ya cuento con ustedes, ya tengo 100 votos con ustedes. 120. 101, ya, bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.